Decir se casó es Nasa Esha. Literalmente significa se casó con una mujer o con una esposa. Matrimonio en griego, del griego antiguo gamos, significa unión íntima. Matrimonio en la ley judía. En la ley judía el matrimonio consiste en dos actos separados. El primero llamado Erusín o Kidushin, que significa santificación. Y es la ceremonia de esponsales. El otro acto o el segundo acto es el Nisuín o Jupá, la ceremonia de boda judía propiamente dicha. Hermanito, y es aquí donde entra el contrato matrimonial, a lo que en la cultura hebrea se le conoce como ketubá. En ella, el novio considerado a partir de este momento como esposo pone por escrito su compromiso con la novia, sus promesas y aquellos aspectos sobre los cuales él ha de cumplir una vez que viven juntos. Por su parte, la novia al aceptar la ketubá se comprometía a honrarle, obedecerle y santificarse para él. Esto comúnmente en las bodas, hermano, se llama los votos matrimoniales. No sé si has escuchado hablar de ellos. El mundo así lo conoce como los votos matrimoniales. Pero en el contexto hebreo se llama ketubá, que es el mismo contrato, ¿verdad? Donde el esposo, por escrito de puño y letra, pone el compromiso para con la novia. Y a su vez, la novia acepta la ketubá, acepta el contrato con todas las promesas, con todos los aspectos que el varón ha escrito ahí, con todos los compromisos. Entonces la novia acepta la ketubá, el contrato, y se compromete a honrarle, a obedecerle y a santificarse. ¿Para quién? Para el esposo. En las escrituras también notamos que el Eterno lo hizo, ¿verdad? Asimismo, el Eterno lo hizo con los hebreos en el monte Sinai. En Éxodo 31:18 dice así, palabra del Eterno. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. La novia, o en este caso el pueblo, aceptan el compromiso. Éxodo 19:8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Es importante enfatizar, amado hermano, que en estas tablas se escribieron las 10 Dabar o los 10 mandamientos. Sin embargo, a través de la escritura se nos muestra que el Eterno da una serie de leyes, de compromisos, de bendiciones igualmente para el pueblo, que podemos deducir que era la novia, ¿verdad? Y como nos lo dice en el Éxodo, hermanitos, sus micrófonos. Gracias. Amén, hermanitos, sus micrófonos. Amén, muchas gracias. Como le decía, estas dos tablas, en estas dos tablas el Eterno da sus 10 dabar o sus 10 mandamientos. Sin embargo, a lo largo de la escritura encontramos que son muchos más, ¿no? La amada casa de Judá dice que son alrededor de 613 mandamientos. Imagínense, hermano, todo lo que el Eterno, todo lo que el novio, el esposo, mandó para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel, en este caso la novia, ¿no? Les dio leyes, mandamientos, ordenanzas, pero también les dio una serie de bendiciones hacer por la obediencia, pero también les dio maldiciones por la desobediencia. Como acabamos de leer en Éxodo 19:8, dice la palabra que todo el pueblo respondió a una sola voz y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Podemos notar que el pueblo o la novia aceptó ese contrato. Sin embargo,
no lo llevó a cabo, ¿verdad? La novia fue infiel, el pueblo fue infiel, adulteró con otros, con ídolos ajenos y con muchas otras cosas. Ahora veamos lo que significa la palabra Kadosh, o mejor dicho, como lo conocimos, la palabra santo. Santo es igual que Kadosh. Dice, es algo que es separado, distinto y apartado de algo más. Cuando el Eterno entregó la Ketubá al pueblo, también los mandó a santificar. También les entrega los 10 mandamientos, la Ketubá, el contrato, pero también les dice que se santifiquen. Éxodo 19:10 nos dice, y Yahweh dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos. O como veíamos en la definición, ve al pueblo y sepáralos, que sean distintos, que sean apartados, hoy y mañana, y laven sus vestidos. En Efesios 5:25 al 27, nuestro amado Don Yeshua hace una relación o una analogía entre el matrimonio y la iglesia, o mal llamada iglesia, que en hebreo es Kehilá, que a su vez significa congregación. Efesios 5, versículos 25 al 27 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, como en el monte Sinaí, ¿no? Les dio la palabra y los mandó a santificar, a fin de presentársela a sí mismo una quejilá o una congregación gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, nuevamente nos los dice, santa, apartada, distinta, diferente y sin mancha, o en otras palabras, sin pecado. De esta forma, hermanitos, comprendemos que el Eterno nos manda a tener un matrimonio distinto y apartado. ¿Pero apartado de quién? Apartado de las costumbres del mundo, de todas las filosofías del mundo, o mejor dicho, de los que no conocen la Torá. Ya que hoy en día el concepto de matrimonio está muy distorsionado por el adversario, haciéndonos creer que la falta de compromiso, el divorcio, la infidelidad, la inmoralidad sexual, la unión libre, la fornicación, la unión entre personas del mismo sexo, el machismo o el feminismo son aceptables y bien vistos ante la sociedad. Eso es lo que ha pasado hoy en día, que la sociedad acepta cualquier tipo de matrimonio, menos el matrimonio instituido por la palabra, que es varón y hembra. Muchas de las veces dicen que somos anticuados, ¿no? Porque seguimos ese régimen. Y ellos ven con buenos ojos que las personas del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer, se unan en matrimonio. De hecho, en varios países ya legalizaron el matrimonio, ¿no? Entre parejas del mismo sexo. El machismo, ¿no? También entra dentro de esto, donde el hombre que no conoce Torah dice, pues aquí se hace lo que mando yo y punto. Me salgo a beber, me salgo a adulterar, a fornicar, tengo dos, tres mujeres y no pasa nada. O está el otro extremo, ¿no? El feminismo, donde las mujeres dicen, no, es que el patriarcado hoy en día lo vamos a derribar, a derrocar, y las mujeres podemos solas. Son tantas cosas que el adversario ha distorsionado del matrimonio Kadosh, de este compromiso que es distinto, que es y debe ser distinto y apartado del mundo
de las costumbres del mundo para el Eterno. Dice, todo esto es por desconocimiento de las Escrituras, las cuales nos dicen, en Hebreos 13:4 nos dice así, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Pero qué es mancilla? La palabra mancilla en el griego significa, nuevamente volvemos a lo mismo, incontaminado o apartado. También en Hebreos encontramos esta parte, ¿no? Que nuestro lecho con la intimidad dentro del matrimonio debe de ser sin pecado, debe de ser apartado del mundo, de las cosas del mundo, para dedicárselo al Eterno. Muy bien, seguimos avanzando. Hermanito, desde el inicio, el Eterno a través de la Torá nos dice cómo nos creó y qué roles debemos de tomar, ya que esta es una causa principal de problemas dentro del matrimonio que llevan al fracaso y posteriormente al divorcio. Como le comentaba en la diapositiva anterior, ¿verdad? Hoy en día el matrimonio es un todos contra todos y un todos contra todo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, y se hace una distorsión total, que al final de cuentas las personas que practican todo esto terminan en eso, en divorcio, en división, en pleitos, en problemas. Nos dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. Ahí la palabra hombre se refiere al ser humano o la especie humana. O sea que ahí podemos entender que Dios creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios los creó, y ahí viene la separación. Varón y hembra los creó. A través de este versículo, notamos que el Eterno solamente creó dos géneros con la finalidad de multiplicarse, porque también fue esto lo que le dijo a Adán, ¿no? Fructificaos y sojuzgad la tierra. Y esto hoy en día se ha visto corrompido nuevamente, hermanito, se ha visto corrompido. Todo está corrompido por el adversario. En este caso, por la homosexualidad y por aquellas parejas que no quieren tener hijos. O peor aún, parejas de dos hombres adoptando hijos, ¿no? O parejas entre mujeres adoptando hijos. Que al final del día es como le digo, muchos países ya legalizaron todo esto y es muy triste, desvirtuando así totalmente lo que es el matrimonio, bíblicamente hablando. La palabra varón en el hebreo es sacar, número 2142, y significa como para que sea reconocido. Estuve pensando en esto, hermanito, y cómo un varón que guarda Torah, que está en un matrimonio kadosh, apartado para el Eterno, cómo un varón puede ser reconocido. ¿De qué forma puede ser reconocido el varón? Bueno, pues a través de su descendencia. Recordemos que el Eterno le hizo una promesa a Abraham, ¿verdad? Que su descendencia sería como las estrellas de los cielos, como la arena que está a la orilla del mar, que no se puede ni contar. Y otro punto sería a través de la enseñanza de la Torá a la descendencia, como nos lo dicen las escrituras. De esta forma, un varón que guarda Torá y que tiene un matrimonio kadosh va a ser reconocido. Deuteronomio 6, versículos 6 al 9 nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7, atención, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay una serie de mandamientos en Deuteronomio 6.
La primera se indica al varón, ¿verdad? Que todas las palabras que el Eterno nos manda, ¿dónde estarán? Estarán sobre nuestros corazones. Corazones de carne, ¿verdad? Ya no corazones de piedra. ¿Y qué nos dice? Las repetirás a tus hijos, hijos o hijas. Eso es a lo que nos llama el Eterno, hermano varón, a repetirla a nuestros hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, en el interior de tu hogar, en el seno familiar y andando por el camino, ya sea a la escuela, al trabajo, a donde quiera que tú vayas, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, para que tu mirada no se desvíe. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Como varón dentro de un matrimonio kadosh. Otra definición que encontramos es hombre y mujer. Hombre en hebreo es ish, que se conforma por una aleph, una yud, una shin. Mujer es isha, que se conforma por una aleph, una shin, una hey. Estas palabras entre sí tienen dos letras en común, la aleph y la shin, que unidas forman la palabra esh, que significa fuego. Y algo curioso que hay dentro de esto, hermanito, mire, y dos letras sobrantes que al unirlas forman ya, el nombre de nuestro creador. Tremendo, ¿no, hermanito? Así que cuando un varón y una hembra o un hombre y una mujer se unen en matrimonio Kadosh, el Eterno está ahí en medio de ese matrimonio, siempre y cuando sea Kadosh, apartado. Por esta causa, en Mateo 19:6 nos dice nuestro amado Adón Yeshua, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Justamente eso es lo que le decía desde un principio y en lo que sigo enfatizando. Perdóneme si soy repetitivo, pero al día de hoy el matrimonio está totalmente desvirtuado, está totalmente corrompido, está totalmente ajeno a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, está totalmente ajeno a lo que Dios quiere para un varón y una hembra. Y justamente por eso nuestro Adón Yeshua dice, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y justamente es eso, el hombre está separando lo que Dios ha instituido desde el principio. Amén. Ahora vamos a ver ayuda idónea. En este tema también el mundo ha corrompido este concepto, porque idónea no es la persona ideal, ya que muchas veces las personas tienden a idealizar a la pareja, elevándola sobre la realidad por medio de la fantasía. Y esto es muy común, ¿verdad? De escuchar personas, hombres o mujeres, que dicen, ah, es que pues si ya me caso ya voy a ser feliz, ¿no? O es que la típica, no sé si en otros países utilizan esta palabra, mi media naranja. Muchas veces tendemos a idealizar a la pareja o a la persona que tenemos en mente para formar un matrimonio, una familia. Y esto, hermano, crea un grave problema al unirse en matrimonio, ya que las altas expectativas nunca serán cumplidas, generando contiendas, divisiones, frustraciones, luchas de egos. Pero sin embargo, la Torah nos muestra que es la ayuda idónea. Génesis capítulo 2 verso 18. Y dijo Yahweh Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La palabra ayuda es la palabra en hebreo eser, número 5828, viene de la raíz primaria azar, que significa, mire lo que significa este hermano, la palabra ayuda. Significa aliado, amparo, rodear,
circundar, proteger, ayudar. Así que nuestra pareja es nuestra ayuda, es la que nos protege, es la que nos rodea, es nuestro amparo, es un aliado. Lejos de ser un enemigo, es un aliado. La palabra idónea es la palabra neged en hebreo del número 5048. Viene de la raíz primaria nagat, que significa anunciar, propio, afrontar o ponerse firmemente. Eso es lo que las escrituras nos dice de la idónea. Como le decía al principio, la idónea no es aquella que va a venir y va a hacer tu mundo color de rosa. Bíblicamente hablando, es, como lo leímos, oponerse firmemente. Y me llamó mucho la atención esto, hermano, porque definitivamente dentro del matrimonio, lo digo a modo personal, la mayoría de las veces parece que estamos, yo voy a la derecha, mi esposa a la izquierda, pero muchas veces lo tomamos negativamente, cuando la palabra nos dice que a través de las definiciones podemos comprender que la pareja, lejos de ser un oponente, es lo que le decía, o un enemigo, más bien es tu complemento. La primera parte no está completa hasta unirse con la otra. Varón y hembra son lo distinto. Somos diferentes, tanto en gustos, pensamientos, formas de ver la vida, formas de hablar, formas de comunicarnos, formas de hacer las cosas. Somos diferentes. El Eterno nos creó de forma distinta, con diferentes roles, pero con un mismo objetivo. Varón y hembra son lo distinto, pero complementario. Son por ello como dos piezas de un rompecabezas que encajan siendo diferentes, contribuyendo, sin embargo, a crear una totalidad perfecta. Cada sexo está capacitado para asumir distintas responsabilidades dentro de un gran diseño. Y esto me llama mucho la atención. Volvemos a lo mismo. El matrimonio hoy en día está distorsionado y muchas veces las personas del mismo sexo se unen en matrimonio. Por lo general son mujeres, mujer con mujer. ¿Y qué dicen? No necesitamos un hombre, nosotras podemos solas. Yo soy fíjese hasta en eso, yo soy el hombre en esta relación y yo me salgo a trabajar y yo te mantengo y adoptamos un niño y lo educamos, lo criamos. Sin embargo, cada sexo estamos capacitados de diferente forma. El Eterno nos capacitó de diferente forma para asumir distintas responsabilidades, pero con un mismo objetivo, un matrimonio Kadosh, una familia Enejad. Un ejemplo a todas luces muy convincente es que la mujer está capacitada o diseñada para procrear vida dentro de su vientre, el hombre no. El hombre está capacitado o el Eterno lo capacitó para trabajar la tierra, ¿no? Como se lo dijo a Adán, que trabajarás la tierra y con el sudor de tu frente comerás. Entonces, de esto nos habla la palabra y de esto nos habla esta palabra idónea que es oponerse firmemente y como le decía al principio, muchas veces lo tomamos negativamente porque nos vamos uno a izquierda, otro a derecha. Sin embargo, estas diferentes formas de ver la vida, tanto de hombre como de mujer, llevándolas en un diálogo, podemos llegar a una ejad, a una comunión para así llegar a buenos términos. Hablando específicamente en los hijos, muchas de las veces los varones queremos ciertas cosas para nuestros hijos. Las mamás, ¿qué es lo primero que hacen? Es protegerlos, amarlos y muchas de las veces es consentirlos, dejando de lado la disciplina. Sin embargo, es ahí donde entra el hombre, ¿no? Esa capacidad que tiene el hombre. No estoy diciendo que la mujer no tenga la capacidad
de educar a sus hijos, no, sino que el hombre en ese sentido pienso que es más duro. Nuevamente se lo digo a modo personal, dentro de mi matrimonio lo he notado, yo sí tengo una parte un poco más estricta. Yo sin dolor de mi corazón le digo a mis niñas, no, no, no pueden hacerlo. Sin embargo, está la parte, ¿no? El oponerse firmemente. Está la parte de mi esposa que dice, pero mira, déjalas, las niñas, tienen que hacerlo. Y llegamos a un acuerdo, platicamos la situación, llegamos a un acuerdo y eso es justamente lo que quiere el Eterno, que vivamos en ejad dentro del matrimonio. Hermanitos, sus micrófonos. Amén. Proverbios, perdón, Proverbios 24:3 nos dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Otro punto que he visto dentro, nuevamente le hablo a modo personal, esperando que le sirva de algo lo que le estoy testificando. Otro punto que he visto dentro de mi matrimonio es que la mujer es la que edifica la casa, ¿verdad? La que está al tanto de todo lo que hace falta, de los hijos. Sin embargo, la parte que le corresponde al varón o al hombre es mantener la casa. Y no solamente en el aspecto monetario, sino darle mantenimiento a la casa. Ver lo que hace falta dentro de la casa, repararlo, para que así la mujer dentro de la casa tenga una casa funcional, ¿verdad? Porque de nada serviría que uno como varón dijera, pues yo soy varón y quédate en la casa y si no tienes las herramientas necesarias para edificar ese hogar, pues de nada serviría. Entonces es ahí donde entra este amparo, ¿no? Esta protección, esta ayuda, este aliado, donde una parte edifica el hogar y la otra parte lo mantiene, le da mantenimiento. Eso es lo que he visto últimamente, hermanitos. Espero que les ayude. Estoy hablando a modo personal. Usted, hermanito o hermanita, de alguna forma puede ver cómo entablar una buena relación con su pareja, una buena comunicación, siempre y cuando teniendo en mente que somos totalmente diferentes y que esta diferencia no los lleve al pleito, a la contienda, sino un mismo objetivo que es un matrimonio kadosh delante del Eterno. Amén. Muy bien. La escritura también nos muestra un aspecto importante que debemos seguir dentro del matrimonio, ya que al formar una nueva familia debemos independizarnos de nuestros padres. Génesis 2:24 nos dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esto aplica para ambos, hermanitos, porque como vimos al principio, la palabra hombre se refiere a la especie humana, o sea, los dos géneros. Recordemos a Sara, ¿verdad? Que dejó a su parentela. O recordemos a Rebeca, que de igual forma dejó a su parentela y se fue con Eliezer a encontrarse con Isaac. Y muchas de las veces aquí es donde también entra mucha contienda por esta causa. Bueno, primero le doy la definición. Dejará es el número 5800 y la definición es aflojar, soltar, renunciar, permitir. Entonces, en Génesis 2:24 podemos leer, por tanto, soltará, renunciará, aflojará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Hermanos, a través de la escritura lo más ideal es apartarse del seno familiar para así ser obedientes ante el Eterno y vivir en ejad con tu pareja. Por eso se llama casados, casa donde viven dos, ya que al entrar una tercera opinión, aquí abro paréntesis, se puede recibir un comentario positivo, se puede recibir una observación, claro que sí, de parte de padre o madre. Lo que no se puede aceptar es que padre o madre quieran tomar decisiones dentro de nuestro matrimonio. Muy bien, dice, por eso se llama casados, casa donde viven dos, ya que al entrar una tercera opinión, en este caso de los padres, puede generar muchos problemas dentro del matrimonio. Y esto va dirigido a los varones, hermanos varones, que muchas veces no rompen los vínculos afectivos con la mamá a tal grado de comparar a la esposa con la madre. Esto es totalmente algo inconcebible porque acarrea muchos problemas. De igual forma, hermanas, deben priorizar su matrimonio antes que a sus padres. Hermanos, con esto no le estoy diciendo que dejen total abandono a sus padres. Ese no es el punto, ya que la escritura nos dice que debemos honrarlos. Entonces, si malinterpretamos este texto de dejar a padre y madre y abandonarlos, pues estamos cayendo en contradicción, ¿verdad? Con el mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre. Recordemos, hermano varón, que el Eterno nos pedirá cuentas de nuestra esposa y familia. Hermanos, este tema es un tema un tanto fuerte, pero sin embargo es necesario hablarlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de divorcios o de distanciamiento entre parejas se da por esta causa. Como le decía al inicio, hay padre o madre que toma decisiones por el esposo o por la esposa. Es ahí donde entra la división dentro del matrimonio. Debemos de soltar, debemos de renunciar a nuestra familia, como se lo decía, ¿verdad? Abraham dejó su tierra y su parentela, pero también aplica para las mujeres. Rebeca dejó su tierra y su parentela para ir ante Isaac. Esto yo lo he visto, hermanitos, no es algo que me lo inventé. Le platico esta anécdota. Yo lo he vivido con mi hermano mayor. Él ha tenido dos matrimonios, en los dos ha fracasado. Y me doy cuenta que en el primero se distanció de mis padres, los abandonó, por ende llevó al fracaso. Y después vuelve a tener otra pareja, pero esta vez hace todo lo contrario. Se fue a los dos extremos, ¿no? Abandonar totalmente a padre y madre, y en el segundo matrimonio, con la segunda pareja, vivir dentro de la casa de mis padres. Esto también generó un conflicto, ya que su pareja en cuestión, pues hasta cierto punto se sentía incómoda. Este es un tema que es muy importante dentro del matrimonio Kadosh, ya que como se nos muestra en la escritura, pues el varón de verdad debe de tener una dote, debe de tener un lugar donde llevar a la mujer. Esto es muy importante, hermano. Tener un lugar, si estás pensando en casarte o si ya estás casado y no tienes tu hogar propio, primeramente pedirle al Padre en oración, en súplica, doblando rodillas, que te permita independizarte, que te permita formar tu hogar, que te permita formar o establecer una casa. Esto es muy importante ya que todo esto genera conflictos. Eh, Suegras hablando mal de las nueras o viceversa, ¿no? Suegros con yernos.
Esto es muy importante, hermanito. Se lo doy a modo de reflexión, a modo de exhortación, pero con amor en el eterno, porque es necesario independizarnos, dejar padre y madre, tanto mujer como hombres. No sé si en otros países utilicen esta palabra o esta frase, pero cuando un hombre casado o una mujer casada busca mucho a mamá o a papá, pues le dicen, tiene mamitis, ¿no? O tiene papitis. ¿Por qué? Porque no puede tomar una decisión propia. Necesita estar siempre preguntándole a mamá o a papá, aún siendo casados, aún dentro del matrimonio, necesitan preguntarle a mamá o a papá qué hacer, cómo educar a los hijos, cómo dirigirse a su esposa, a su esposo, y esto no debe de ser así. Para nosotros los varones que ya guardamos Torah, ya estamos enterados de esto, ya sabemos de esto, y no lo sienta como un regaño, hermano, sino como una exhortación en el buen sentido de la palabra. Como le decía, sí genera muchos problemas, muchos. Que si la suegra no me saludó, que si el suegro me hizo mala cara, que si tantas cosas, hermano. Y lo he visto, ¿no? En familiares, en personas cercanas, lo he visto. Es mejor independizarnos, ¿verdad? De la familia, porque ahora ya formamos una nueva familia. Ahora nuestra nueva familia es nuestra pareja, es nuestra esposa, es nuestro esposo, son nuestros hijos. Mateo 19, verso 5 dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, nuevamente nuestro Adón Yeshua lo reitera, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Justamente nos lleva al otro tema, una sola carne. Igual en Génesis 2:24 nos dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, que fue lo que vimos en la diapositiva pasada, pero ahora vamos a ver esta parte, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La palabra unirá es abatir, acercar, del número 1692 en el hebreo, propiamente afectar, asirse o adherirse. La palabra sola es el número 259, es la palabra hebrea echad, su definición es unido, uno. La raíz primaria viene del número 258, es la palabra akhad, su definición es, fíjese, la definición me llamó mucho la atención de la definición de la palabra solo. Unificar, ordenar los pensamientos de uno. Hermanos, dentro del matrimonio tenemos el mismo objetivo y aunque sabemos que tanto hombre como mujer tenemos diferentes puntos de vista, es lo que le decía anteriormente, debemos ordenar los pensamientos en uno solo para así beneficiarnos como una sola carne, llegando a buenos acuerdos, debatir sin pelear, dar sugerencias sin imposiciones. Porque también esto es tema de discusión, ¿verdad? Cuando el varón se quiere imponer ante la mujer o viceversa, la mujer se quiere imponer ante el hombre. Esto a todas luces causa división, causa contiendas, causa problemas. Esto no es sano dentro del matrimonio y mucho menos es lo que quiere el Eterno. El Eterno quiere que unifiquemos, que ordenemos los pensamientos de uno o en uno. Ciertamente, como le decía, somos diferentes. Sin embargo, llegando a buenos acuerdos, dando sugerencias, dando puntos de vista, podemos llegar a un buen acuerdo, podemos llegar al mismo objetivo. Y esto, hermano, no se lo digo nada más por decir,
decírselo, lo he experimentado dentro de mi matrimonio. Cuando recién mi esposa y yo empezamos a vivir juntos, era un problema la falta de comunicación o la falta del mismo objetivo. Le voy a platicar por qué. Nos levantábamos en la mañana y yo quería hacer algunas cosas, ella quería hacer algunas cosas, no nos comunicábamos y terminábamos en pleito. Todo el día era pleito, era reclamos, eran tantas cosas. Va pasando el tiempo y nos vamos dando cuenta que esa forma de vivir no es la correcta. Todavía no guardábamos Torah. Llegamos a un acuerdo desde la mañana. Esto lo hablo a modo personal. Espero también les sirva. Desde la mañana planeábamos lo que íbamos a hacer, lo que queríamos hacer. Nos dábamos nuestros puntos de vista, nos dábamos sugerencias, llegábamos a buenos acuerdos y el día fluía de una mejor forma. Hermano, esto es necesario. Lleva su tiempo, claro que lleva su tiempo. No es de un día para otro, no es de que ya en la mañana me levanto y todo va a ser bien, todo va a salir bien. No, lleva su tiempo. Debemos de ser constantes, debemos de ser disciplinados y aún en las diferencias, ¿verdad? Tener el mismo objetivo. Ahora, hermanito, esto hablando en forma de diálogo, ¿verdad? De dialogar todo. Pero algo que me llamó mucho la atención también es en la forma reproductiva. Algo que encontré es esto. Dice, los seres humanos tenemos en las células de nuestro organismo 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas en total. 23 heredados de nuestra madre y 23 heredados de nuestro padre. Pero hay una excepción. Las células germinales, es decir, los óvulos y los espermatozoides, estas células contienen solo 23 cromosomas. El óvulo tiene 23, el espermatozoide tiene 23. De modo que cuando se produce la fecundación o cuando se unen estas dos células, se suman los cromosomas de ambas células, hermanito. Esto me llamó mucho la atención y me dejó pensando. Le decía, cuando se produce la fecundación o la unión de estos dos, se suman los cromosomas de ambas células formando un cigoto con 46 cromosomas. O dicho de otra manera, con 23 pares de cromosomas. O sea que biológicamente y reproductivamente también se necesitan estas dos partes para formar una sola carne, ¿no? Nuestra descendencia, nuestros hijos. Muy bien, en Efesios 5:29 nos dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Bueno, entonces ya vamos terminando. La Biblia y el matrimonio. Dentro de la escritura, hermanitos, encontramos varios pasajes, ¿verdad?, que nos hablan acerca del matrimonio. Proverbios 18:22 nos dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Yahweh. Efesios 5:22 al 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Quiero hacer un paréntesis aquí en Efesios 5:22 al 23, donde nos dice que el marido es cabeza de la mujer. Bíblicamente hablando, vuelvo a reiterar, bíblicamente hablando, el marido es cabeza de la mujer cuando la cabeza del varón es Yeshua. Sí, porque también me ha tocado
pasar por esto. Bueno, no en lo personal, pero sí hombres que no guardan Torah y se enseñorean de la mujer, ¿no? Varones que no guardan Torah y se imponen ante la mujer. Esto no es ser cabeza. Es cabeza de la mujer. El varón es cabeza de la mujer cuando Mashiach es nuestra cabeza. Muy bien, Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como se lo venía diciendo a lo largo de la administración, si hay pleitos, contiendas, disensiones, divisiones, pues las oraciones, ¿verdad?, tienen estorbo. Así nos lo dice Primera de Pedro 3:7. Maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente a través de la Torah. Primera a los Corintios 7:5 nos dice, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Todo esto tiene un objetivo, no nada más es así porque sí. Para entregarse más de lleno a la oración, después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Y bueno, terminamos con Mateo 19:6 que nos dice, una vez más nuestro Adón Yeshua, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y eso sería todo, hermanitos. Eso es lo que les pude transmitir a través de esta administración. Y amén. Amén, hermanitos. Amén. ¿Alguien quiere dar algún comentario?